¿Puede una sola persona cambiar el curso de una guerra, con un solo disparo? Parece sacado de una película, pero es más real de lo que muchos imaginan. Hay hombres y mujeres en la historia, algunos famosos, otros completamente anónimos, que han tenido el poder de decidir el destino de batallas enteras, sin que nadie los viera, sin que nadie supiera que estuvieron ahí. Son los francotiradores. Y no hablamos solo de soldados con buena puntería. Hablamos de personas capaces de esperar días enteros, inmóviles, respirando lentamente para que su corazón no interfiera con su disparo. Personas que, con un solo movimiento, pueden detener un convoy, salvar a sus compañeros, o eliminar una amenaza a kilómetros de distancia. Pero, ¿quiénes son realmente los francotiradores? ¿Qué hay detrás de esa frialdad, de ese visor, de ese silencio? ¿Cómo es que alguien casi invisible puede controlar el campo de batalla sin ser visto? En este video vamos a sumergirnos en el mundo secreto de los francotiradores. Te mostraremos cómo se entrenan, qué tipo de habilidades necesitan desarrollar, cuál es su función dentro de una operación y cómo enfrentan decisiones que, literalmente, pesan una vida. También descubrirás historias reales que parecen imposibles, armas diseñadas con precisión quirúrgica y los conflictos internos que muchas veces nadie se atreve a contar. Porque al final, la gran pregunta no es cómo disparan, sino cómo viven con cada disparo que hacen. Prepárate para mirar a través de la mira telescópica y descubrir una realidad que, hasta ahora, quizás no habías considerado. Cuando pensamos en un francotirador, la imagen que suele venir a la mente es la de un soldado camuflado, escondido entre los arbustos, con un rifle enorme apuntando a un blanco lejano. Y sí, eso es parte de la verdad, pero no todo. Ser francotirador es mucho más que disparar desde lejos. Un francotirador, en su definición más precisa, es un tirador altamente entrenado que no solo tiene una puntería excepcional, sino que además es capaz de observar, analizar, infiltrar, tomar decisiones tácticas, y hacerlo todo sin ser detectado. Es un especialista que puede operar en solitario o en pareja, trabajando detrás de las líneas enemigas, recopilando información vital, protegiendo unidades y, en algunos casos, eliminando amenazas clave con un solo disparo. Aquí es importante hacer una distinción. No todo el que dispara bien desde lejos es un francotirador. Existen también los tiradores designados, soldados dentro de un pelotón, que utilizan armas de largo alcance, pero que no tienen el entrenamiento de infiltración o camuflaje que sí posee un francotirador. Un francotirador, en cambio, es más parecido a un fantasma. Se infiltra, observa, actúa y desaparece. ¿Sabías que muchos francotiradores no disparan durante toda una misión? A veces su rol principal es simplemente mirar y reportar. Y esa es otra gran diferencia. La función del francotirador no siempre es eliminar. En muchos casos, su presencia tiene un efecto psicológico. Saber que hay uno cerca puede paralizar al enemigo. Porque cuando sabes que alguien puede verte, pero tú no puedes verlo, el miedo se apodera de cada paso. En resumen, un francotirador no es solo un tirador lejano. Es un estratega silencioso, una herramienta de inteligencia, un actor clave en misiones donde cada segundo cuenta. Su verdadera arma no es el rifle, es la información, la paciencia y su capacidad de estar en el lugar correcto, en el momento exacto. Ser francotirador no se trata solo de tener buena puntería. De hecho, disparar es apenas una parte del entrenamiento. Lo primero que se entrena no es el dedo, es la mente. El entrenamiento de un francotirador es uno de los más exigentes dentro del ámbito militar. Antes de siquiera tocar un rifle de alta precisión, los aspirantes deben demostrar resistencia física, capacidad de observación, habilidades de supervivencia y control emocional. Uno de los primeros filtros es la marcha forzada. Cargados con más de 20 kilos de equipo, deben recorrer kilómetros a través del monte, el barro o el desierto, sin ser detectados. No basta con llegar al objetivo. Deben hacerlo sin dejar rastro, sin alertar a nadie, y listos para cumplir su misión al llegar. En este punto, muchos quedan fuera. Luego viene el entrenamiento de camuflaje. Los francotiradores deben aprender a desaparecer en el entorno. No se trata solo de usar ropa de camuflaje, sino de entender el terreno. Usan hojas, barro, ramas, polvo. Observan la dirección del sol, el movimiento del viento, la posición de las sombras. Un francotirador bien entrenado puede estar a menos de 10 metros de un enemigo, sin ser visto. Aquí entra en juego un elemento fundamental, la paciencia. Durante un ejercicio, un aspirante puede pasar hasta 24 horas acostado en el mismo lugar, sin moverse, soportando el frío, el calor, los insectos, la incomodidad y el hambre. Todo para observar un solo punto y esperar. Otro aspecto clave del entrenamiento es el control mental. Un francotirador debe ser capaz de regular su respiración, su ritmo cardíaco, su enfoque mental. Al disparar, cualquier movimiento del cuerpo, por mínimo que sea, puede desviar la trayectoria del proyectil. Por eso se entrenan para disparar entre latidos del corazón, exhalando lentamente, manteniendo el cuerpo completamente relajado.
¿Por qué muchos aspirantes fallan incluso cuando son excelentes tiradores? La respuesta está en la presión. Disparar en una galería de tiro es una cosa. Disparar sabiendo que tu decisión puede salvar o quitar una vida, es otra muy distinta. Aquí se filtra a quienes no tienen el temple emocional necesario. El francotirador actúa con calma, incluso cuando todo a su alrededor es caos. Además del aspecto físico y mental, también se entrena la parte técnica. Aprenden a calcular distancias usando solo sus ojos. Aprenden a leer el viento, medir la humedad, entender cómo afectan esos factores al proyectil. También deben aprender a moverse en pareja, porque casi siempre trabajan con un observador. Esta persona no dispara, pero tiene un papel igual de importante, ayuda a encontrar blancos, calcula parámetros y mantiene vigilancia del entorno. Por último, reciben formación ética. Porque el francotirador no dispara por impulso. Evalúa, confirma, y solo actúa cuando es estrictamente necesario. Su decisión debe ser precisa, no solo técnicamente, sino moralmente. Este tipo de formación puede tomar meses, incluso años. No se trata de aprender a disparar. Se trata de convertirse en alguien capaz de controlar su cuerpo, su mente y su entorno. Y todo eso, en condiciones extremas. ¿Qué pasa si el francotirador falla? ¿Qué consecuencias hay si un solo disparo no da en el blanco? Lo veremos más adelante. Pero por ahora, basta con decir que en este mundo no hay margen para el error. Un francotirador es tan bueno como su preparación y su equipo. La precisión que se espera de ellos exige herramientas diseñadas con exactitud milimétrica. Aquí no hay espacio para errores. Cada componente del equipo cumple una función específica. Comencemos con el rifle. Los francotiradores no usan cualquier arma. Utilizan fusiles de largo alcance, diseñados para mantener una precisión extrema incluso a distancias superiores a 1 kilómetro. Algunos de los más conocidos son el Barrett M82, el Cheytak M200 y el L115A3. Cada uno está calibrado para diferentes situaciones, combates urbanos, terrenos abiertos, misiones tácticas de largo alcance. El Barrett, por ejemplo, es un rifle semiautomático calibre .50, famoso por su potencia. Se ha usado para desactivar vehículos, equipos de comunicaciones e incluso explosivos desde la distancia. El Cheytak M200, por otro lado, es una joya de la balística. Puede alcanzar blancos a más de 2 kilómetros con una precisión extraordinaria. No es casualidad que muchos lo consideren uno de los rifles más precisos del mundo, pero el arma no lo es todo. Tan importante como el rifle es el visor o mira telescópica. Estos dispositivos permiten al francotirador ver con claridad a distancias enormes, calcular la caída de la bala y compensar los efectos del viento, la temperatura o la humedad. Una mira bien calibrada puede marcar la diferencia entre un disparo certero o un error fatal. ¿Cómo sabe un francotirador exactamente a dónde llegará la bala si hay viento, calor o está a 1000 metros de distancia? La respuesta está en los cálculos. Un francotirador aprende a leer el entorno. Usa telémetros láser, anemómetros para medir el viento, tablas balísticas y, en muchos casos, software especializado que lo ayuda a estimar el comportamiento del proyectil. Todo esto se combina con la experiencia. Muchos ajustes se hacen casi por instinto. También hay factores que no se pueden medir con un aparato. Por ejemplo, la posición del tirador, la estabilidad del cuerpo, incluso el ritmo de respiración. Cuando se dispara a grandes distancias, un pequeño movimiento, como apretar el gatillo con demasiada fuerza, puede hacer que el disparo se desvíe por metros. Por eso, el entrenamiento técnico es tan riguroso. Los francotiradores practican una y otra vez en condiciones variables, hasta que su cuerpo reacciona de forma automática. Otro detalle que pocos consideran, el sonido. En muchas operaciones se utilizan supresores, conocidos como silenciadores. Pero no es para que el disparo no se escuche, como en las películas. Su función real es evitar que el enemigo pueda ubicar fácilmente la posición del tirador. Aún así, el sonido existe, solo que es más difícil saber de dónde vino. El equipo del francotirador también incluye sistemas de comunicación, ópticas nocturnas, GPS, binoculares de largo alcance y herramientas para camuflaje. Todo su equipo debe ser liviano, silencioso y resistente. En misiones largas, cada gramo cuenta. En resumen, un francotirador no es solo alguien con buen pulso. Es un experto en balística, un observador del entorno y un técnico que domina su equipo al milímetro. Cada disparo es el resultado de cálculos complejos, práctica constante y control absoluto. Dato curioso: el disparo confirmado más largo de la historia fue realizado por un francotirador canadiense en 2017. Alcanzó a su objetivo a más de 3.500 metros. El proyectil tardó casi 10 segundos en llegar al blanco. 10 segundos.
En ese tiempo, el francotirador ya había bajado su arma y comenzado a moverse. Porque su trabajo no es quedarse a ver el impacto. Su trabajo es desaparecer. Detrás de cada francotirador hay una historia. Algunas se han hecho famosas. Otras siguen siendo confidenciales. Pero todas tienen algo en común, muestran lo que una sola persona puede lograr desde las sombras. Uno de los casos más conocidos es el de Simo Aya, un francotirador finlandés que se convirtió en leyenda durante la Guerra de Invierno entre Finlandia y la Unión Soviética, en 1939. Era apodado, el demonio blanco. En apenas 100 días, se le atribuyen más de 500 bajas confirmadas. Todo con un rifle sin mira telescópica. Prefería el visor de hierro porque evitaba los reflejos del sol y lo obligaba a mantener la cabeza más baja. Nunca fue capturado. Nunca fue detectado. Fue alcanzado por una bala en la cara, sobrevivió, y vivió hasta los 96 años. ¿Cómo lograba Simo moverse sin ser visto en la nieve abierta? La clave estaba en su camuflaje blanco, su conocimiento del terreno, y el uso de nieve compactada delante del cañón para evitar que el disparo levantara polvo. Otro caso es el de Chris Cahill, un francotirador estadounidense que sirvió en Irak y se convirtió en el más letal de la historia militar de Estados Unidos, con más de 160 bajas confirmadas. Su historia fue llevada al cine en la película American Sniper. Pero más allá de las cifras, lo que marcó a Cahill fue su papel como protector. En muchos casos, su tarea no era atacar, sino cubrir a sus compañeros desde la distancia. Tomaba decisiones en segundos, disparar o no, intervenir o esperar. Su figura generó admiración, pero también polémica. Al regresar a casa, luchó con el estrés postraumático. Finalmente, fue asesinado en 2013 por un veterano al que intentaba ayudar. ¿Puede alguien entrenado para matar en silencio volver a vivir en paz en la sociedad? También está la historia de Lyudmila Pavlichenko, conocida como la muerte invisible. Fue una francotiradora soviética durante la Segunda Guerra Mundial. Se le atribuyen 309 bajas confirmadas, muchas de ellas oficiales alemanes. Era joven, inteligente y decidida. A los 25 años, ya era temida por el enemigo. Cuando visitó Estados Unidos en 1942, fue recibida como una heroína. Su historia demuestra que las mujeres también han jugado roles clave como francotiradoras, muchas veces con mayor precisión y sangre fría que sus pares hombres. Estas historias reales tienen algo en común, muestran cómo el francotirador no actúa por impulso, sino con propósito. Cada disparo tiene una razón. Cada acción está respaldada por análisis, experiencia y, muchas veces, por una decisión que solo ellos pueden tomar. ¿Qué sienten después de disparar? ¿Orgullo, culpa, alivio? Esa respuesta es más compleja de lo que parece, y la exploraremos en el próximo bloque. Pero antes, vale la pena destacar un patrón. Estos francotiradores no eran solo buenos con el rifle. Eran buenos tomando decisiones bajo presión. Simo Aya usaba el silencio y el entorno a su favor. Chris Cahill protegía a su equipo incluso si eso implicaba poner en riesgo su vida. Lyudmila Pavlichenko desafiaba los estereotipos y demostró que la puntería no tiene género. Y hay cientos más. Francotiradores que han actuado en conflictos en Afganistán, Ucrania, Siria, Colombia. Algunos eliminan amenazas directas. Otros evitan masacres. Otros simplemente observan y reportan. Pero todos operan desde el mismo principio, usar el mínimo de fuerza, con el máximo de precisión, para lograr un objetivo mayor. Detrás del visor, no hay héroes ni villanos. Hay personas entrenadas para cumplir misiones difíciles en condiciones extremas. Y, aunque sus historias no siempre salen en los libros, han cambiado el rumbo de guerras enteras. Cuando hablamos de francotiradores, es fácil centrarse en la técnica, el equipo o la precisión. Pero hay un aspecto que rara vez se discute, la carga ética y emocional que conlleva este rol. Un francotirador no dispara por reflejo. No actúa por impulso. Cada vez que aprieta el gatillo, lo hace después de haber observado, evaluado y decidido. Y esa decisión no es fácil. Hay misiones donde el objetivo está claro, un enemigo armado, una amenaza directa. Pero hay otras donde las líneas son mucho más borrosas. ¿Qué pasa si el blanco lleva un arma, pero no la está usando? ¿Qué pasa si hay civiles cerca? ¿Y si la información es incompleta? El francotirador tiene una gran responsabilidad. A menudo, decide en segundos lo que otros no querrían decidir en una vida entera. Y lo hace solo. Nadie le grita órdenes. Nadie le dice qué hacer. Él ve lo que los demás no ven. Y debe actuar o no actuar. ¿Cuántos disparos no se hacen por decisión ética? Muchos más de los que imaginamos. Hay casos documentados donde francotiradores han observado durante horas a una persona antes de decidir no disparar. No porque no pudieran, sino porque no debían. Porque entendieron que ese disparo no resolvería nada, o incluso complicaría la situación. Esa es una parte del trabajo que rara vez se muestra, el dominio del ego, la capacidad de autocontrol y la ética personal que guía cada acción. También está la carga emocional. Algunos francotiradores hablan de sentirse conectados con su objetivo, aunque parezca contradictorio. Lo ven a través del visor durante minutos, a veces horas. Lo observan caminar, hablar, respirar. Y saben que un movimiento suyo terminará con esa vida. No todos lo soportan.
¿Se arrepienten después de cumplir una misión? Algunos sí, otros, no. Hay quienes han expresado orgullo por haber protegido vidas. Otros han confesado sentir culpa por años. Y muchos simplemente no hablan del tema. Guardan silencio. Tal vez porque en su mundo, el silencio no solo es parte del trabajo, es también una forma de sobrevivir emocionalmente. Este dilema humano no se entrena. No hay simulador que enseñe a lidiar con el peso de una decisión así. Por eso, muchos francotiradores enfrentan problemas psicológicos después de sus misiones. Estrés postraumático, insomnio, ansiedad. No por lo que hicieron, sino por todo lo que implica haberlo hecho. En el campo de batalla, el francotirador es una figura poderosa. Pero al volver a casa, es solo una persona más, con recuerdos difíciles y preguntas que tal vez nunca tendrán respuesta. Y es en este punto donde entendemos una verdad profunda: lo más difícil del trabajo de un francotirador no es disparar. Es vivir con la decisión de haberlo hecho, o de no haberlo hecho. En el campo de batalla, un francotirador no solo enfrenta al enemigo. También enfrenta el entorno, el tiempo, la incertidumbre, y a otros francotiradores. Una de las situaciones más complejas y peligrosas para un francotirador es cuando aparece otro en el bando contrario. Aquí comienza un juego silencioso, casi invisible, donde cualquier error significa la muerte. Es el clásico juego del gato y el ratón, pero ambos jugadores son gatos y ratones al mismo tiempo. Están buscando y siendo buscados. Enfrentar a otro francotirador requiere paciencia extrema. A veces pasan horas mirando un mismo punto, buscando el más mínimo destello, una sombra que no debería estar ahí, un reflejo que delate una posición. No se escucha fuego cruzado, ni gritos, ni explosiones. Solo hay silencio, tensión y espera. ¿Cómo se detecta a un francotirador oculto? Una de las técnicas más usadas es el scanning, es decir, barrer visualmente el entorno con binoculares, buscando formas, colores o movimientos que no encajan con el paisaje. Otro recurso más técnico es el uso de detectores de destellos o sensores acústicos que triangulan la dirección de un disparo. Pero el conflicto no siempre es directo. A veces el francotirador interviene en momentos clave para desequilibrar el avance del enemigo. Por ejemplo, eliminando al oficial que lidera una escuadra, al operador de radio o al artillero. Son disparos precisos, con una intención clara: cortar la cabeza de la operación sin necesidad de atacar a todo el grupo. Esto puede generar confusión, miedo y desorganización. Y aunque muchos piensan que los francotiradores solo operan desde colinas o bosques, lo cierto es que en zonas urbanas su trabajo es aún más peligroso. En ciudades, los ángulos se multiplican, las superficies reflejan luz, y el sonido rebota. Cualquier ventana, tejado o esquina puede ser una amenaza. Los civiles están cerca, y las decisiones deben tomarse con más cuidado. Cada disparo puede tener consecuencias graves, no solo tácticas, sino también humanas. En estos entornos, el francotirador debe moverse, cambiar de posición constantemente, trabajar con su observador y mantener su camuflaje activo todo el tiempo. Permanecer en el mismo lugar por más de unos minutos puede ser un suicidio táctico. En ese caso, la prioridad es evacuar. Pero no se hace corriendo. Se hace lentamente, de forma calculada. Primero se cubre el visor, se apaga el equipo, se recogen las señales visibles. Luego se inicia la retirada, siempre con rutas alternativas previamente planificadas. Si el enemigo sabe dónde está y lanza un ataque, puede usar artillería, drones o incluso otro francotirador para neutralizarlo. También existen misiones donde el conflicto no es físico, sino psicológico. La sola presencia de un francotirador puede detener un avance enemigo. Si un ejército sabe que hay un tirador oculto en una zona, pensará dos veces antes de moverse por ahí. Esto ralentiza su avance, los obliga a cambiar de ruta, y desgasta emocionalmente a los soldados. Es una forma de control sin necesidad de usar fuego constante. Llegamos al momento clave. Durante todo este recorrido hemos hablado de técnica, precisión, entrenamiento, historia y tecnología. Pero hay algo que está por encima de todo eso: la decisión de disparar. Ese momento exacto en el que el francotirador aprieta el gatillo. Y lo más importante, lo que viene después. Ese disparo puede detener una guerra, salvar vidas, cambiar el rumbo de una operación, o dejar una marca imborrable en quien lo hace. Porque aunque se entrene durante años, aunque se controle la respiración, el pulso y la mente, nada te prepara completamente para la carga de saber que ese disparo fue definitivo. Y aquí está la respuesta a la gran pregunta: ¿cómo vive un francotirador con cada disparo que hace? La verdad es que no todos viven igual. Algunos lo asumen como parte del deber. Otros lo cargan como un peso silencioso. Algunos encuentran paz en saber que actuaron para proteger a otros. Pero todos, absolutamente todos, recuerdan ese disparo. Porque no es solo una acción física. Es una decisión, y en muchos casos, es la más difícil que harán en toda su vida. Hay quienes dicen que el disparo más importante no es el que se hace, sino el que se decide no hacer. Ese momento en el que el francotirador tiene todo a favor. Tiene al blanco, tiene la oportunidad, tiene la orden. Pero no dispara. Porque ve algo más. Porque entiende el contexto. Porque sabe que ese disparo no es el correcto.
¿Y si el mayor acto de precisión no está en apretar el gatillo, sino en controlarse? Ese es el verdadero arte del francotirador. No solo acertar, sino saber cuándo no hacerlo. El disparo más importante, entonces, no es el más largo, ni el más letal, ni el más famoso. Es el que define quién eres cuando nadie te está viendo. El que te obliga a preguntarte, ¿por qué lo hago? ¿Por quién? ¿Vale la pena? Y ese disparo, te sigue siempre. Aunque no suene. Aunque no salga del cañón. Después de casi 30 minutos explorando el mundo de los francotiradores, una cosa queda clara, no son simples soldados con buena puntería. Son profesionales del silencio, expertos en decisiones difíciles y guardianes invisibles en medio del caos. Nos adentramos en su entrenamiento, su equipo, su mentalidad y sus historias reales. Vimos cómo se enfrentan no solo al enemigo, sino a sus propios límites físicos y mentales. Cómo su precisión no depende solo del arma, sino del juicio, la ética y la capacidad de actuar con frialdad cuando todo alrededor arde. También entendimos que detrás de cada disparo hay una historia. A veces heroica, a veces trágica, siempre humana. Y si hay algo que podemos aprender de ellos, es esto. La verdadera precisión no está solo en dar en el blanco, sino en saber cuándo es necesario disparar y cuándo no. Eso requiere más que técnica. Requiere carácter. Ahora tienes una visión más profunda y realista del francotirador moderno. Más allá de los mitos del cine o los videojuegos, entendiste la verdad detrás del visor, la preparación, la duda, la estrategia, la humanidad. Si llegaste hasta aquí, ya formas parte de ese grupo de personas que no se queda con la superficie, que quiere entender el por qué detrás de lo que otros solo ven como acción. Si este contenido te hizo pensar, si te abrió los ojos, si te gustó aprender todo lo que hay detrás de un solo disparo, suscríbete ahora mismo a Visión Militar. Aquí no solo hablamos de armas o tácticas. Hablamos de estrategia, historia, psicología, tecnología y decisiones que definen vidas. Cada semana, nuevos contenidos sobre fuerzas especiales, entrenamiento, conflictos reales y análisis profundo del mundo militar, contado sin adornos y con el respeto que merece. Suscríbete, activa la campana, y acompáñanos en este recorrido por el lado más preciso, silencioso y humano del combate. Esto es Visión Militar, donde cada historia tiene un blanco, y cada detalle importa.